Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este os voy a mostrar mi escapada por el norte de Galicia, donde mi objetivo principal era intentar capturar un buen robalo y en el que llegó en la última jornada. Esta zona era nueva para mí, la verdad que después de estudiar durante varios días dónde podía meterme en diferentes sitios y lugares, decidí ir a por esta zona y la verdad que me encantó, la verdad me lo pasé muy bien. Tenía unos bajos y unos fondos de laminaria, la verdad que muy bonitos, que invitaban a capturar un gran robalo por estas zonas. Y aunque ese era el objetivo principal de la jornada, no desaproveché alguna de las bajadas para capturar algún bonito sargo, como en esta ocasión, que capturo un gran ejemplar descansando en la sombra y la protección que le ofrece la laminaria. Después de hacer muchas bajadas y probar diferentes profundidades y diferentes zonas, todavía no logro ver un gran robalo, pero sí que me encuentro un gran banco de soubas y unas cuantas lubinas detrás dándoles caza y me regalan este precioso momento. Después de varias horas sin éxito con las lubinas y con el avance de la jornada y la subida de la marea, se crea una termoclina muy marcada que mantiene el agua muy caliente hasta los 5 metros de profundidad, así que intento mantenerme en este rango e intentar capturar otro buen ejemplar de sargo, como es en esta ocasión, que me lo encuentro tranquilamente entre la laminaria, a poca profundidad. Cuando hay una termoclina muy marcada, como me pasó al final de la jornada, es importante mantenerse en la columna de agua más caliente, ya que intentar bajar mucho más profundo donde el agua se encuentra, incluso hasta 4 o 5 grados más fría, es absurdo, ya que la mayoría de los peces se mantendrán en este rango de profundidad, donde se encuentra el agua más caliente, y podremos realizar, aunque parezca mentira, muy buenas capturas de sargo y lubina a muy poca profundidad, siempre que nos mantengamos en esta columna de agua.
y aunque no he tenido suerte con las lubinas en esta jornada, me lo he pasado muy bien. He vuelto a disfrutar de este tipo de pesca desde el año pasado en todo su esplendor, ya que los fondos que había en este lugar eran impresionantes, con una laminaria bastante frondosa y grande ya para la época del año en la que estábamos y en comparación con las Rías Baixas, y la verdad que fue muy divertido. Y aunque en esta primera jornada no ha aparecido una gran lubina, he podido capturar unos cuantos salvos. En la segunda jornada las condiciones han cambiado. La ausencia de termoclina, manteniéndose la columna de agua a la misma temperatura, así que inicio la jornada en diferentes puntos que me han parecido interesantes, unas zonas de paso y de canales cubiertos de laminaria, así que voy directo a ellas y empiezo a tantear a diferentes profundidades por estas zonas de canales. Y después de insistir varias veces por la misma zona, llegó el gran momento que llevaba buscando en estas dos jornadas, un encuentro con un gran robalo. Logro divisar una gran cola a lo lejos que se va metiendo a través de la laminaria, y aunque en un primer momento pienso en disparar, intento mantener la mente fría y no hacerlo, ya que es muy temprano, hay muy poca claridad y no logro divisar bien la lubina a través del alga, así que me quedo totalmente quieto y dejo que siga su paso a través del canal hasta tener un tiro más certero y seguro. Y con esta gran captura cumplo mi objetivo de estas dos jornadas y me voy contento de poder haber disfrutado de unos fondos impresionantes y de la pesca en la laminaria, consiguiendo al final un gran robalo. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.